Bueno, pues buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Pasen más adelante. ¿Por qué no pasan más adelante? Así si alguien más llega, no tienen que estarse distrayendo ahí, viéndolos entrar o salir. Pásenle más adelante. Muy bien. Qué bendición. Estos niños ya tienen más de 8 años, ¿sí? A ver, ¿dónde está su acta de nacimiento? Si tienen más de 8 años, porque este se ve muy chiquito. Ya tienes 10. Entonces te ha tratado muy mal la vida. Bueno, gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar aquí para aprender de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo número 17. 1 Corintios capítulo 4, versículo número 17. Y hermano, pon ahí la hora en que debo de terminar, porque si no después me alargo y la comida es importante, ¿verdad? El estómago empieza a decirnos que ya debemos de estar ahí. Entonces, eso es, ahí está. Muy bien, 1 Corintios capítulo 4, versículo número 17. Pónganse de pie, vamos a leerlo todos juntos. 1 Corintios capítulo 4, versículo número 17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, empecemos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado hijo y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A ver, vamos a leerlo otra vez, todos leyendo, por favor. Primera de Corintios 4, 17. Empecemos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Vamos a hablar en esta mañana acerca de un siervo fiel. Un siervo fiel. Ese fue el título que Pablo le dio a Timoteo. Ahí lo dice otra vez. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué tremendo título. Créame, hermano, dentro de todos los títulos que Dios le pudo haber dado a un hombre, este es el mejor. Este es el más grande. Este es el que encierra todo el deseo de lo que Dios quiere para nosotros, que seamos fieles, fieles. En aquella parábola que contó nuestro Señor, ahí en Mateo capítulo número 25, y dice la Biblia que llamó a sus siervos y que a uno le dio 5 talentos y a otro 2 talentos y a otro 1 talento. El título más grande que le dio a esos siervos, a los primeros 2, fue siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Al otro le dijo siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Entonces, el mejor título que Dios pudiera darnos, si es que acaso nos va a dar un título, debería de ser el de ser siervo fiel. Fiel. ¿Qué quiere decir la palabra fiel? La palabra fiel quiere decir varias cosas, significa varias cosas. Puntual, puntual, puntual. Eso es lo que quiere decir fiel. Puntual, puntual. No nada más puntual. La palabra fiel quiere decir honesto, honesto. No solamente puntual, honesto, ¿sí? Note, hermano, cuando Pablo está diciendo, mi amado hijo Timoteo, siervo fiel,
estaba diciendo eso y mucho más, porque la palabra fiel, repito, no solamente quiere decir puntual, no solamente quiere decir honesto, quiere decir trabajador. Trabajador. ¿Cómo batallamos los latinos para ser trabajadores, verdad? Para ser responsables. ¿Cómo batallamos? Somos perezosos. A algunos se les ve la cara de perezosos aquí. Hasta para decir amén tienen problemas, ¿verdad? Somos flojos, somos haraganes, somos irresponsables. ¿Así somos o no? O aquí la gente en Colombia, no hombre, se levanta desde las 5 de la mañana y está chambeando y echándole ganas y se acuesta a las 2, 3 de la mañana. ¿Así son aquí? No. En el trabajo buscan cualquier maña para no trabajar, ¿verdad? Es que ya es la hora del almuerzo, ya es la hora del descanso. Ay, es que me siento un poquito enfermo. Mañosos, ¿verdad? ¿Cómo es un siervo fiel? ¿Cómo es que Pablo terminó diciendo, Timoteo, un siervo fiel? Vamos a ver que Timoteo tuvo ciertas cualidades que lo llevaron a ser un siervo fiel. Y eso es lo que cada uno de los que estamos aquí deberíamos de tratar de cultivar y de desarrollar en nuestra propia vida, para que un día Dios diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que escuchemos esas palabras en aquel día, hermanos. Créame, no va a haber satisfacción más grande, no va a haber alegría más grande, no va a haber regocijo en nuestro corazón más grande que ese. ¿Qué es usted? ¿Un siervo fiel? Si usted no es un siervo fiel, entonces ya está diciendo lo que es. Un siervo infiel. 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 ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Traidor, ladrón, sinvergüenza, mentiroso, impuntual. ¿Qué somos? O somos siervos fieles o somos siervos infieles. No hay terreno neutral. Usted no puede decir, pues yo no soy fiel ni tampoco soy infiel. No. Delante de Dios o somos fieles o somos infieles. ¿Qué es usted? Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos a estudiar tu palabra con diligencia. Ayúdanos a aprender lecciones que nos ayuden en nuestra vida diaria, en nuestra vida normal como cristianos que somos. Ayúdanos a extraer todo lo que tú tienes para nosotros en este momento. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo, o dijo de Timoteo, que era un siervo fiel? Hay varias cosas que yo veo en la vida de Timoteo que convencieron a Pablo de que era un siervo fiel. Mire la primera de ellas. Vaya al libro de Hechos, capítulo número 16. Aquí tenemos la primera ocasión en que la Biblia nos habla de Timoteo. Y mire lo que dice la Biblia. Hechos, capítulo número 16, versículo número 1. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana para aprender algunas lecciones que necesitamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Dice aquí, en Hechos capítulo número 16, versículo número 1. Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. Ahora, mire lo que dice Pablo de Timoteo, allí en Primera de Timoteo, capítulo número 1. Vaya a Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo número 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y sigue hablando ahí de eso. Ahora vaya a Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Estamos viendo por qué Pablo dijo de Timoteo que era un siervo fiel, ¿sí? Porque así le llamó. Ahora, por supuesto, yo creo que Dios inspiró, puso en la mente de Pablo, llama a Timoteo siervo fiel. Creemos en la inspiración de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, eso no nada más fue idea de Pablo. Dios puso en su mente, escribe eso de Timoteo, porque Dios conocía a Timoteo y por supuesto Pablo también lo conocía. Mire lo que dice aquí, Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora miren el capítulo número 3, capítulo 3, versículo número 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y luego mire lo que dice el versículo número 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ¿hacer qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quise que leyéramos todos estos versículos para notar que Pablo, cuando encontró a Timoteo ahí en Derbe y en Listra y dijo: quiero que éste venga con nosotros para que nos acompañe y nos ayude, Pablo vio que Timoteo era un cristiano moldeable. Era un cristiano que estaba con una actitud abierta para recibir la palabra de Dios, para aprender. Era como una esponja que absorbía la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice: te dejo en Éfeso para que corrijas, para que enseñes lo que es correcto, para que seas el pastor de esa iglesia, porque yo he visto que tú estás aprendiendo, tienes un espíritu de interés en las cosas de Dios. Has aprendido, has madurado, desde la niñez has conocido la palabra de Dios. ¿Sabe que hay personas que, aunque vienen a la iglesia desde niños, son más duros que esta madera? Son más duros que ese piso, esa pared. ¿Por qué no se le puede enseñar a una persona lo que la palabra de Dios ordena? ¿Sabe por qué no se le puede enseñar? Porque la persona no quiere aprender. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el que está saciado, o sea, el que ya comió, aún la miel le resulta desagradable. Si una persona ya está satisfecha, está llena,
ya comió y uno le ofrece algo apetitoso, dice, no, gracias, ya comí, ya estoy lleno, ya no me cabe nada más. Pero al que está hambriento, cualquier cosa es un manjar, es algo delicioso, ¿verdad? Aunque sea la comida más sencillita, más humilde. No, gracias, tenía yo mucha hambre. Ese es el problema con muchos cristianos. Por eso no somos fieles, porque no estamos dispuestos a aprender. Creemos que ya lo sabemos todo. No, pues yo para qué voy a la iglesia, si el pastor siempre enseña lo mismo. ¿Yo para qué voy? ¿Yo para qué leo la Biblia? Sí, ya sé, ya sabe. Y entonces, ¿por qué su vida no refleja que usted sabe, que no conoce? Timoteo no era así. Yo me imagino cuando Pablo lo vio, era un jovencito, pero era un jovencito con una buena actitud. Preguntando, yo me imagino, Pablo, enséñame de la palabra de Dios, yo quiero aprender, yo necesito aprender. Pablo, yo quiero que tú me enseñes, dime qué hago. Mira, yo veo que tú oras, yo veo que tú hablas con Dios, yo veo que Dios responde tus oraciones. ¿Por qué no me enseñas eso, Pablo? Yo quiero aprender de ti. Cuando una persona quiere aprender, aprende. Cuando una persona no quiere aprender, no aprende. Por más que tenga al mejor maestro. El problema, la mayoría de las veces, no es quien nos enseña, es nuestra actitud al escuchar la enseñanza. Ese es el problema. Y Timoteo tenía una buena actitud, una actitud tierna. Mire lo que dice la Biblia allí en el Antiguo Testamento, Segundo de Reyes, capítulo número 22. Aquí la Biblia nos está hablando del rey Josías. Y mire lo que dice Dios del rey Josías. Segundo de Reyes, capítulo 22. Búsquelo. ¿Quiere ser un siervo fiel? Sea moldeable. Quiera aprender. Venga con el apetito abierto, listo para aprender. Cualquier cosa que Dios tenga que enseñarle, diga, yo tengo que aprender y voy a aprender y voy a poner interés en aprender y voy a llevarlo a la práctica, porque si nada más venimos y aprendemos, tampoco sirve de nada, ¿sí? Hay gente que efectivamente aquí en la mente tiene un montón de conocimiento bíblico, pero no en su corazón. Por eso es que no lo lleva a la práctica. ¿Y de qué sirve que tengamos la cabeza llena de información bíblica si en nada afecta nuestra vida? Mire lo que dice, Segundo de Reyes, capítulo número 22, el versículo número 18 y 19. Versículos 18 y 19. Mas al rey de Judá, que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y mire lo que dice el versículo número 19: y tu corazón se ¿qué? Enterneció. Se enterneció. ¿Sí sabe lo que quiere decir la palabra tierno? No solamente noble, moldeable, suave, ¿verdad? Y Dios dice de Josías: tu corazón se enterneció. Cuando escuchaste mi palabra, tu corazón se puso tan suave como la plastilina, como la arcilla, que yo podía formar cualquier cosa de tu corazón. Así tenía el corazón Timoteo, un corazón suave, tierno, sí, moldeable, enseñable. ¿Cómo es el corazón de algunos cristianos? Duro. La palabra de Dios rebota. En vez de penetrar, rebota. No penetra. Por eso, por más que venimos a la iglesia,
Ay, pues es que yo vengo a la iglesia, pero no le saco ningún provecho. Siempre es lo mismo, porque usted quiere que sea lo mismo. Repito, no depende del maestro, aunque yo estoy de acuerdo en que el pastor, el predicador, el maestro tiene que prepararse y tiene que utilizar las mejores herramientas para comunicar la palabra de Dios. Pero la mayoría de las veces no es culpa del maestro, porque Dios pudo utilizar hasta un burro para hablarle a una persona. Pero la persona era más burra que el burro y no escuchó. No puso atención a la palabra de Dios. No le importó lo que Dios dijera. Y así son algunos cristianos. Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Ay, eso ya me lo sé. El pastor siempre está diciendo que debemos de salir a ganar almas. Pues hágalo. Hágalo. Ya sabe que Dios lo ordena. Hágalo. Ay, el pastor siempre está diciendo que leamos la Biblia. Pues léala. ¿Por qué no la lee? No tengo tiempo. No, lo que tiene es un corazón duro. Duro. Y ese no era Timoteo. Por eso Pablo, repito, cuando lo vio, dijo: vente conmigo. Yo quiero que tú me acompañes. Yo veo que tú puedes ser útil en la obra de Dios. Y Pablo mismo ahí da un resumen de su vida y dice: desde la niñez aprendiste la palabra de Dios, y yo puedo ver en tu vida la fe que aprendiste de tu mamá y de tu abuela. Qué tremendo que Dios pudiera decir eso de nosotros. Por eso es que Dios no dice que somos fieles, porque en realidad no somos fieles. Si fuéramos fieles, tendríamos un corazón tierno, suave, moldeable. ¿Y eso qué significa? Que nosotros pensemos y entendamos: voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, Dios me va a hablar, yo voy a poner atención, yo voy a asimilar todo y luego lo voy a llevar a la práctica. Porque de otra manera, definitivamente, por más que vengamos a la iglesia, no nos va a servir de nada. La fe bíblica, la fe de la cual nos habla la palabra de Dios, incluye tres cosas. Tres partes: la fe bíblica: conocimiento, asentimiento y apropiación. Conocimiento, asentimiento y apropiación. Esa es la fe bíblica, la fe de la cual nos habla de la palabra de Dios. Primero escuchamos la información, aquí está en nuestra cabeza, la hemos oído, conocimiento. Luego, asentimiento. ¿Qué quiere decir? Que entendemos lo que se está diciendo, lo asimilamos. Pero no termina ahí la fe bíblica. Es apropiación. ¿Y eso qué significa? Que lo llevamos a la práctica. La mayoría de las veces se queda en conocimiento nada más. Ah, eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé. Eso ya lo he escuchado. Pero hermano, si ya lo escuchó, ¿por qué no lo pone en práctica? ¿Sabe por qué? Porque no se ha apropiado de esa verdad. A lo mejor tiene el conocimiento y efectivamente lo ha aceptado, pero ahora hay que llevarlo al tercer paso. Dice la Biblia que Abraham fue justificado por su fe. ¿Cómo se mostró la fe de Abraham? Dios le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Abraham escuchó la voz de Dios, lo entendió, lo asimiló, pero luego se apropió. Dijo: vámonos. Dejó Ur de los Caldeos y se fue. ¿A dónde? Ni sabía a dónde. Esa es la fe. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. De esa manera Dios quiere que vivamos. No nada más que tengamos la información aquí en nuestra cabeza. Y repito, esa fue la diferencia con Timoteo. Eso fue lo que vio Pablo y dijo: este joven me gusta, quiero que me acompañe, vamos a llevarlo. Un siervo fiel es moldeable.
¿Sí? Es moldeable. ¿Es usted moldeable? Mire cómo le cuesta trabajo a los adultos cambiar. Ya los adultos han agarrado mañas, ¿verdad? Y prácticas. ¿Y por qué voy a dejar eso? ¿Y por qué tengo que dejar la tele? ¿Y por qué ya no puedo ir al baile? ¿Y por qué ya no puedo escuchar esta música si a mí me gustan las cumbias? ¿Y por qué? Usted no ha entendido. Usted no ha entendido. Repito, por eso no somos fieles. No somos fieles. Y esa es la razón de por qué papá, mamá debe de enseñarle a sus hijos buenos hábitos desde pequeños. Enséñele a leer la Biblia, enséñele a orar, enséñele a dar gracias, a ser agradecidos. Enséñeles a asistir a la iglesia, enséñeles a diezmar, a ofrendar. Porque de esa manera cuando crezcan sus hijos ya tienen esos hábitos. Enséñeles a alejarse de malos amigos. Enséñeles. Si usted no les enseña, ¿quién les va a enseñar? Nadie. Y si van a aprender malos hábitos, no van a vivir sin hábitos, van a vivir con hábitos, buenos o malos, pero van a vivir. Timoteo fue un siervo fiel porque era moldeable. No solamente eso. Mire, vaya a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver otra cualidad de Timoteo que Pablo vio evidentemente en él. Y por eso dijo, quiero llevármelo, quiero que me acompañe. La Biblia dice que cuando Marcos quiso ir con ellos en el segundo viaje, Pablo dijo, no vamos a llevar a Marcos, porque Marcos se rajó. Marcos es un sacatón. ¿Se ha leído el libro de Hechos? ¿Se ha leído la historia ahí de Pablo con Silas y Marcos? ¿Se ha leído o no? Algunos parece que le estoy hablando en chino. Lea la Biblia, hermano, léala. Dice la Biblia que Marcos los acompañó en uno de los viajes que hizo Pablo con Silas. Pero apenas llegaron a la primera ciudad y Marcos se regresó. Dijo, no, yo no quiero andar aquí batallando, sufriendo. Mira, ni nos dan de comer bien. Tenemos que quedar a dormir ahí en el piso. Yo pensaba que nos iban a hospedar en un hotel de 5 estrellas y que nos iban a llevar a comer a buenos restaurantes. Y mira lo que nos están dando. Nos están tratando peor que si fuéramos pordioseros. No, yo no aguanto esto. Y se regresó Marcos. Y en el segundo viaje, dice la Biblia que Silas quería llevarlo. ¿Qué dijo Pablo? No. Vamos a buscarlo ahí en Hechos. Ahorita vamos a Filipenses. Mire lo que dice la Biblia. En Hechos, capítulo número 13, para que no nos hagamos bolas aquí. Era Bernabé. Dice aquí, Hechos capítulo 13, versículo número 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo número 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió
a Jerusalén. La Biblia dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces Bernabé era el compañero de Pablo. Lo llevaron, pero se regresó. Así no era Timoteo. Así no era Timoteo. Mire lo que dice allí en Filipenses. Ahora sí, vaya a Filipenses capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Filipenses capítulo 2, versículo número 19. Dice aquí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire lo que dice Pablo de Timoteo, versículo número 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Sabe cuál es la segunda cualidad que veo en la vida de Timoteo? Y que por eso Pablo dijo: vente conmigo, vámonos, acompáñame en los viajes a donde tengo que ir a predicar. No solamente que él era moldeable, ya hablamos de eso, pero veo que Timoteo era humilde. ¿Sabe por qué digo que era humilde? Porque no hay lugar a donde Pablo lo mandara que Timoteo no fuera. Dice la Biblia que lo mandó a Corinto, dice la Biblia que lo mandó a Tesalónica. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. A cualquier lugar donde quería enviarlo Pablo, Timoteo, ¿qué era lo que decía? Sí, Señor, lo que usted ordene. ¿Quieres que vaya a Filipos? Voy a Filipos. Y mire lo que Pablo está diciendo de Timoteo: a ninguno tengo del mismo sentir. Ninguno tiene la misma carga, el mismo deseo que yo. ¿Sabe qué es lo que necesita cada pastor? ¿Sabe qué es lo que necesita el Señor? Siervos fieles, fieles, personas fieles al Señor, así como Timoteo. Primero, que sean moldeables. Segundo, que sean humildes, para que sean obedientes. Porque si usted no es humilde, anoche hablaba acerca de ese asunto, de la humildad. Si usted no es humilde, usted no va a ser obediente. ¿Yo por qué tengo que hacerle caso a ese pastor que se cree? ¿Que me va a controlar? ¿Que me va a gobernar? ¿Que me va a mandar? Ni mi papá. Algunos miembros de la iglesia así dicen. Y mire Timoteo, qué tremenda actitud de humildad. ¿Sí? Pablo, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te ayude en algo? Pablo, ¿hace falta que vaya a algún lugar? Dime. La mayoría de los lugares que tenían que visitar lo hacían a pie. Y no que quedaban de aquí a 2-3 kilómetros de distancia, eran cientos de kilómetros de distancia. Y la mayoría de esos kilómetros tenían que recorrerlos a pie. Y mire Timoteo, ¿es así con usted? ¿Es usted humilde? Si es humilde, va a ser obediente. Por eso Pablo dice: mi amado hijo, siervo fiel. Qué tremendo que tuviéramos ese tipo de cristianos en las iglesias. Pero no hay ese tipo de cristianos. Y mire, Pablo también lo está mencionando aquí. Dice: a ninguno tengo del mismo sentir. Mire ahí en Primera de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 3. Mire lo que dice Pablo aquí. Primera a los Tesalonicenses,
capítulo 3, versículo número 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y versículo número 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y si usted pone atención en cada una de las cartas que escribió Pablo menciona a Timoteo. ¿Cómo lo menciona? No solamente como un siervo fiel, lo menciona como una persona moldeable, como una persona humilde, como una persona obediente. No solamente vemos estas cualidades. Vuelva a Hechos capítulo número 16. Hay mucho que estudiar de la vida de Timoteo en la Biblia. Mire lo que dice Hechos capítulo número 16. Aquí está la ocasión donde Pablo escoge a Timoteo para que le acompañe. Pero quiero que veamos otra cualidad de este hombre. Y empezó siendo un joven, ¿verdad? Pablo lo vio allí en Derbe y Listra, dice la Biblia, y dijo: a este me lo llevo. Este me va a servir en la obra de Dios. Y efectivamente sirvió. Mire lo que dice ahí. En Hechos capítulo número 16, versículo número 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo número 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y ahí sigue hablándonos la palabra de Dios de Pablo. Miren el capítulo número 17, versículo número 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Capítulo número 18, versículo número 5, 18:5. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, estoy leyendo el versículo número 8, versículo número 5 del capítulo 18. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Lo que quiero que notemos, hermanos, es que Timoteo no se le despegaba a Pablo. En Filipos lo apedrearon. En Filipos lo azotaron, lo metieron a la cárcel. Y ahí estaba Timoteo. Ahora, no creo que a Timoteo, porque la Biblia no lo dice, lo hayan azotado y lo hayan encarcelado, pero ahí estaba con él. No se apartaba de Pablo. ¿Sabe cuál es la cualidad que yo puedo deducir que tenía Timoteo por este hecho? Era leal. 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 ¿Cómo hay cristianos traidores hoy en día? Traidores primero al Señor, ¿sí? Y luego, por supuesto, a la obra de Dios. Son peor que Judas Iscariote. Y digo que son peor que Judas Iscariote porque Judas Iscariote no era cristiano. Y usted sí. Digo, supongo, aunque por la cara que le veo a algunos aquí, quién sabe si sean cristianos. Qué bueno que no es por la cara que se va a ir al cielo, porque si fuera por la cara, terminaría en el infierno. Pero es por la gracia de Dios. ¿Es usted leal? ¿Qué es lealtad? Ser leal se dice de la persona que se mantiene fiel a otra
o a una causa. Eso es ser leal. Una persona que se mantiene fiel a otra o a una causa. ¿Cuántos cristianos traidores hay? Qué vergüenza para nosotros que un triste perro sea más fiel que nosotros. Si usted le da de comer a un perro, ahí lo tiene. Lo ve llegar y hasta mueve la cola, ¿verdad? Se pone a brincar de gusto. ¿Y los seres humanos? Yo leí hace años en una revista del avión, de esas que ponen ahí en los aviones, que estaban filmando una película, ya hace como 15 años de eso o más, yo ni recuerdo. Estaban hablando de un perro en Japón, en Tokio. Ese perro era un perro callejero. Lo encontró un maestro, lo trajo a su casa, lo cuidó, le daba de comer todos los días. Ese perro salía de la casa todos los días a acompañar a su amo hasta la parada del metro o del tren, no recuerdo bien. Y ahí se quedaba esperando a su amo a que regresara. El amo iba, trabajaba sus 8 horas, sus 10 horas, regresaba ya por la tarde, noche, ahí estaba el perro esperándolo. Regresaban juntos a la casa. Todos los días, ese era el recorrido. Y ahí estaba el perro esperando a su amo. Hasta que un día salió el amo, fue a trabajar, allá se enfermó, creo que le dio un paro cardíaco, no sé qué. El asunto es que se murió, no regresó. El perro se quedó ahí, echado. La gente que conocía al perro quería llevarlo a su casa, ahí se quedó. Cayó nieve, se murió el perro allí. Hasta una estatua le levantaron allá en Tokio. Si no me lo cree, vaya a Tokio para que vea la estatua del perro. Fiel, leal a su amo. ¿Y nosotros? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Somos más traidores, repito, que Judas Iscariote. Ay, es que no me trataron bien. Ay, es que no me dieron lo que yo pensaba. Ay, es que no me... Por eso Pablo dijo, Timoteo, siervo fiel. Siervo fiel. Le pregunto otra vez, hermano, ¿qué tipo de siervo es usted? De que somos siervos, ya lo somos. La opción está entre ser siervo fiel o ser siervo infiel. Y usted lo decide. Nadie más lo decide. Usted escoge qué tipo de siervo es. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, en esta mañana, porque si alguien debería de ser fiel a ti, deberíamos de ser nosotros. Señor, ayúdanos a reconocer nuestras faltas, a confesar nuestro pecado, a pedirte perdón. Así como estamos, ¿cuántos cristianos dirán en esta mañana, pastor, Dios me ha hablado, ore por mí, yo necesitaba escuchar esto? Levante su mano, levántela. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Por qué no dobla sus rodillas allí y le dice al Señor, allí en su lugar hágalo? Doble sus rodillas y dígale al Señor, Señor, perdóname, yo no he sido un siervo fiel. Me da vergüenza reconocerlo, pero esa es la verdad. Perdóname, Señor. Yo voy a hacer cambios en mi vida. Perdóname. Dígaselo. Dígaselo. No vamos a tener una invitación abierta porque viene otro mensaje. Pero dígale al Señor en qué le ha fallado. Pídale perdón. Pídale su ayuda.
para ser como Timoteo, un siervo fiel, moldeable, humilde, leal. Dígaselo al Señor. Vamos a orar. Señor, he prometido orar por mis hermanos y lo estoy haciendo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de este gran siervo tuyo. Gracias, Señor, gracias por el testimonio, el ejemplo que tu palabra nos da de él. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida y sobre todo ayúdanos a llevarlo a la práctica. Escucha la oración de mis hermanos, sigue bendiciendo el resto de las actividades de este día. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias.